Una pequeña advertencia antes de comenzar. Las historias que van a escuchar a continuación pueden contener descripciones crudas, temáticas sensibles y hechos perturbadores. Algunas son ficción, otras muy reales. Si estás dispuesto o dispuesta a seguir, hacelo bajo tu propia responsabilidad. Dicen que hay puertas que nunca deberían abrirse, que detrás de ciertos umbrales se esconden cosas que esperan, en silencio. Esta es la entrada a lo desconocido. Estás a punto de cruzar la puerta oscura. El episodio de hoy: los que cazan en la noche. En el campo, cuando un animal aparece muerto, casi siempre hay una explicación. Un puma, un cerdo salvaje o algún tipo de enfermedad. Los que viven en zonas rurales saben reconocer las marcas, las mordidas, las garras, los rastros en la tierra. Pero a veces aparecen animales muertos, sin señales claras de ataque, sin sangre y con heridas que no se parecen a nada conocido. Esto empezó así, con animales muertos. Pero no terminó ahí, porque una noche algo también atacó a un hombre. Todo empezó con unas cabras. Un productor encontró 3 animales muertos cerca del corral. No había signos de luchas, los cuerpos estaban intactos, pero en el cuello de cada uno había 2 perforaciones profundas. Y algo más, los animales estaban completamente sin sangre. La noticia empezó a correr entre los campos de la zona. Primero como un comentario, después como preocupación y finalmente como miedo. Porque en las semanas siguientes aparecieron más animales muertos. Cabras, ovejas, terneros. Siempre igual, sin sangre, sin rastros claros y con 2 perforaciones en el cuello. Un veterinario de la zona fue llamado para revisar uno de los animales. Había visto muchos ataques de puma, muchos ataques de cerdos salvajes, pero esto era diferente. Las heridas eran limpias, demasiado precisas, y lo más extraño era la ausencia de sangre. El veterinario empezó a revisar otros casos. Todos tenían exactamente el mismo patrón, pero algo más empezó a inquietarlo. En algunos corrales aparecían huellas extrañas. No parecían de perro, tampoco de zorro, de puma o de algún animal conocido de la zona. Eran marcas profundas, como si algo pesado caminara apoyando primero las patas traseras. Una noche lo llamaron de urgencia desde un campo. Habían encontrado una vaca tirada cerca del alambrado. El veterinario fue hasta el lugar acompañado por un peón. Cuando llegaron, el campo estaba completamente oscuro. Los perros ladraban a lo lejos. La vaca seguía viva, pero apenas respiraba. El veterinario se acercó con la linterna. El animal intentaba moverse. No podía. En el cuello tenía 2 perforaciones profundas y casi no había sangre. Entre el veterinario y el peón estaban examinando la herida cuando escucharon algo. Un ruido seco detrás del corral, como si algo hubiese golpeado contra la madera. Después vino otro sonido, una respiración, húmeda, pesada, no muy lejos. Los 2 hombres levantaron las linternas y entonces la vieron. Primero parecía una sombra agachada sobre el cuerpo de una cabra, pero cuando la luz le pegó de lleno, la criatura levantó la cabeza. Era flaca, extremadamente flaca. Las costillas se marcaban bajo una piel oscura, gris y pegada al hueso. La espalda estaba arqueada y de ella sobresalían protuberancias óseas
como espinas que atravesaban la piel. El hocico estaba cubierto de sangre. Los ojos reflejaban la luz como dos placas amarillas. La criatura gruñó. No era un sonido que perteneciera a ningún animal conocido. El peón dio un paso atrás. La criatura no huyó, solo los observó, como si estuviera decidiendo algo. Y entonces se levantó. Las patas delanteras eran largas. Terminaban en garras negras y afiladas. Durante un segundo todo quedó en silencio. Después saltó. La criatura golpeó al peón en el pecho y lo tiró al suelo con una fuerza brutal. El grito del hombre se cortó en seco. La criatura cayó encima de él. El veterinario escuchó el sonido antes de entender lo que estaba pasando. Un ruido húmedo, un chasquido y después succión. El peón se retorcía debajo del animal. Intentaba empujarlo, pero la criatura tenía la cabeza enterrada en su cuello. Las manos del hombre comenzaron a perder fuerza. Las piernas dejaron de moverse. Todo ocurrió en segundos. Cuando el veterinario volvió a enfocar la linterna, el cuerpo del peón ya no se movía. La criatura seguía sobre él, bebiendo. Un hilo oscuro de sangre espeso caía desde su boca. Entonces, la criatura levantó la cabeza y lo miró. Emitió un chillido agudo y corrió hacia él. El hombre retrocedió en el barro del corral. Apenas logró agarrar una pala apoyada contra el alambrado. En eso la criatura saltó. El hombre levantó la pala con todas sus fuerzas. El golpe impactó en su costado. El sonido fue extraño, hueco, como si golpearan un hueso seco. Un líquido oscuro y espeso salpicó la tierra. El olor era insoportable, podrido, metálico, pero la criatura no estaba muerta. Se retorció y empezó a levantarse otra vez. El veterinario corrió hacia la camioneta. Se subió de un salto y giró la llave. El motor tardó un segundo eterno en arrancar. Cuando finalmente las luces iluminaron el corral, la criatura estaba de pies otra vez, mirándolo, inmóvil, con la boca todavía manchada de sangre. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo del peón. La piel estaba pálida, fría, y en el cuello tenía las mismas 2 perforaciones que el ganado, exactamente iguales. El veterinario dio su testimonio, contó lo que vio, pero nadie pudo explicar qué era esa cosa. Algunos dijeron que había sido un animal salvaje, otros hablaron de una enfermedad y algunos recordaron viejas historias. Historias de una criatura que aparece en el campo, una que no mata por hambre, sino para beber la sangre. Días después del ataque, el veterinario volvió al campo. Quería revisar el lugar con más calma. La policía rural ya había pasado por ahí. Habían tomado fotos, habían revisado el corral, pero nadie encontró nada concluyente. El veterinario caminó alrededor del alambrado observando el suelo, y entonces vio algo. Huellas, las mismas marcas profundas que había visto en otros corrales. Pero cuando siguió el rastro unos metros más, notó algo extraño. Las marcas cambiaban. Al principio eran huellas largas y hundidas, como si algo pesado hubiera caminado en 4 patas. Pero después se transformaban. El hombre se agachó lentamente, porque lo que veía en la tierra húmeda ya no parecían huellas de animal. Parecían pisadas humanas, descalzas, irregulares, como si alguien hubiese estado caminando con dificultad. La huella seguía hacia el monte. El veterinario levantó la vista hacia la oscuridad de los árboles, y en ese momento entendió algo que no quería aceptar. Porque si esas huellas eran realmente humanas, entonces la pregunta ya no era qué animal estaba matando al ganado. La pregunta era otra: si lo que vio esa noche alguna vez
había sido un hombre. La puerta se cierra, por ahora. Pero recordá, siempre hay algo detrás. Nos escuchamos la próxima vez. Si te animas a volver a cruzar la puerta oscura. Si te gustó este episodio, dale me gusta, activa la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo para llegar a más personas. Puedes encontrar en Instagram a este podcast como La Puerta Oscura el Podcast y a mí como Ezequías Daniel Fernández en todas las redes.